En este momento vamos a ver todas las funcionalidades que están relacionadas con el Mecano Server. El Mecano Server pues, es la aplicación que siempre ejecutamos de primero, o sea, inicial, para poder pues, trabajar la conexión y realizar la conexión a nuestra base de datos y poder pues, trabajar desde los equipos, desde las otras conexiones. En el Mecano Server encontramos pues, varias opciones, por ejemplo, está acá en la parte inferior donde aparece contable, gestión nómina. Este campo nos indica los módulos que cada uno de nuestros usuarios tiene, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que cada uno tenga, por ejemplo, un PYME, allí va a aparecer contable gestión y así pues de acuerdo a los módulos que ustedes hubiesen adquirido desde el momento de la compra. Acá en esta parte les va a indicar el código de su licencia, ¿cierto? En esta, cuándo vence su licencia, entonces ustedes acá pueden estar enterados cuándo es su vencimiento, pues para estar gestionando la renovación de la póliza y adquirir pues como tal todos los efectos comerciales que con esto conlleva descuentos y todo el tema. Y en esta parte nos indica el disco duro que tenemos, si es estándar o si es otro tipo de disco duro, y la versión del motor de la base de datos. Acá nos indica que es Firebird 2.5, ¿cierto? Es algo pues ya un poco más técnico. Acá ya venimos un poco ya a la parte que tiene que ver con las opciones que ustedes pueden como tal hacer uso y encontramos en clave. Clave es la que se debe digitar para poder ingresar pues, a las diferentes opciones que nos brinda el server. Por defecto, lo voy a marcar mostrar pues para poder visualizar la clave, ¿cierto? Ya pues en el momento que yo no lo requiera, la desmarco para que no me la muestre, yo copio y no es visible pues para cualquier persona. Esto por seguridad. Yo la marco mostrar y él automáticamente me muestra la clave. Como les decía, por defecto es supervisor. Esta es la clave que por defecto cuando se instala es la que adquiere. Tenemos la opción del botón Reset Clave. Este botón lo que hace es resetear esta clave de ingreso. ¿Y cuál nos asigna como clave? Nos asigna la clave de registro que tenemos del sistema. Esta clave siempre la tiene en el correo gerencial que está registrado en nuestra empresa, ¿cierto? Comúnmente es el gerente o el contador, la persona pues encargada de manejar el sistema, ya eso es políticas que ustedes utilizan. Allí aparece pues el correo con su licencia y su clave. Esa es la que ya se digitaría acá en vez de supervisor. O ahora ya les vamos a dar otra opción donde ustedes pueden asignar otra clave diferente a estas dos que yo les acabé de mencionar. Reset Firebird, este es muy bueno para realizarlo pronto en procesos intermedios, por ejemplo a mediodía o finalizando la tarde, porque con esto apenas cerremos todas las conexiones, venimos al server y le damos Reset Firebird. Con esto pues le estamos reiniciando el motor de base de datos para que corte conexiones que han quedado por ahí, para que el punto hubiera quedado colgado en un proceso. Con esto lo terminamos y la base de datos al momento de realizar alguna conexión posteriormente trabaja con mucha más fluidez. Y tenemos la opción server on y server off, ¿cierto? Esto es bueno por el momento de inactivarlo, por si yo voy a realizar algún proceso en el servidor y que no quiero que ninguna de las conexiones realice pues, trabajos porque me puede dañar lo que yo ya he realizado o lo que estoy haciendo. Entonces lo pongo en server stop pues, para poder que no se conecten y ya trabajo sin ningún problema. Nuevamente pues para activarlo, cierro el server, vuelvo e ingreso y él automáticamente me aparece server on. ¿Listo? O sea, me parece pues activo para poder realizar el trabajo. Voy a ingresar entonces a las diferentes opciones del server, digito supervisor, enter, y encontramos, lo primero es todas las empresas que tengo configuradas dentro del server, las que tengo creadas, ¿cierto? Entre Mecano. Recordemos que puedo tener infinitas empresas, yo puedo, pues acá en el alias es el nombre que yo le asigno a mi base de datos, yo puedo tener activa una base de datos, o sea, si yo tengo una base de datos donde ya creé otra y estoy trabajando y esta ya la tengo como un histórico y no quiero que de pronto realicen conexión y me afecten lo que ya tengo ahí, pues la inactivo para que cuando traten de conectarse desde alguno de los nodos no logren esa conexión y les aparece que la base de datos está inactiva. Nuevamente vuelvo y la activo pues para trabajar. Ruta, esta es la ruta donde yo direcciono como tal mi base de datos, yo puedo direccionar la base de datos a la ruta que yo quiera, la versión de la base de datos, la revisión que es como la versión detallada, ¿cierto? O sea, estoy en la versión 6, pero ¿qué punto de la versión estoy? En este caso 6.6b. Y acá, esta opción de actualizar es cuando hacemos el proceso de actualización, ejecutamos esta actualización sobre la base de datos y hace pues todo el proceso de los cambios y nuevos procedimientos que se generan para siempre solucionar o para mejorar todas nuestras bondades de la aplicación. Ubicado sobre la empresa, acá sobre cualquier empresa, nos vamos acá a la parte superior donde dice base de datos. Allí encontramos
la opción de backup, que es generar una copia de la base de datos. Esta copia el sistema la genera automáticamente y la lleva a una carpeta dentro de Mecano, ¿cierto? Pues se puede llamar directamente, se puede ser la carpeta Mecano, puede ser una carpeta server, Mecano server, como si hubiera pues, renombrado. Para estar seguro, lo que hacemos es ubicarnos, para ir seguros en qué rutas que se está generando la base, la copia, me ubico sobre el server, clic derecho, ¿cierto? La opción de propiedades, allí verifico la ruta donde está pues como tal, ingreso y allí en la carpeta backup es donde se generan todas las copias. ¿Con qué? Con el nombre de la base de datos, o sea, el alias que está generado acá, con su fecha y hora. La fecha va en qué? Año, mes, día y y hora, mes, segundo. Digo, perdón, hora, minutos, segundos. En esta extensión. Entonces, mira que podemos generar bases de datos de manera consecutiva y por el tema de los segundos nunca nos va a generar repetitivo. Yo después esta copia pues, de la base de datos ya la paso y la llevo a una unidad extraíble, lo más recomendable. O sea, después de generarla desde el sistema, siempre es llevarla a una unidad extraíble o en la nube. Hay muchos programas que pueden, pues, que brindan estas opciones. Nunca dejarla dentro del sistema porque si se nos daña el equipo completo, pues ahí se perdieron también las copias. El tema también acá en base de datos encontramos transformar. El transformar es una palabra técnica que utilizamos nosotros que se llama purgar, que no es más que limpiar la base de datos de basura. O sea, todo aquello cuando uno genera una edición, una eliminación, va generando unos procesos, va guardando eso en memoria, eso es cierto, va quedando por allá. Entonces, con ese transformar lo que hacemos es borrar esa memoria, borrar todo eso que almacenó por allá, que es basura, y como tal nos disminuye el tamaño de la base de datos con lo real que se tiene información y se hace esto y se hace mucho más fácil trabajar sobre la base de datos porque ya no está tan pesada y los procesos son mucho más ágiles. Este mismo proceso no hace el backup, sino que el backup borra la basura, pero conserva el tamaño de la base de datos. Siempre es más recomendable hacer el backup, el tema de transformar solo lo hacemos nosotros los técnicos. Con el backup usted también hace la misma limpieza, lo mismo que decíamos ahora de purgar, sino que él conserva el tamaño de la base de datos, pero va a trabajar lo mismo, ¿cierto? Mucho más rápido. Importar contenido es actualizar todo el tema de nuevos reportes, el famoso RIP, ¿cierto? Reportes, informes, cubos y gráficos, todo lo nuevo para que nuestros clientes puedan pues, empezar a disfrutar y otras nuevas opciones, configuraciones que se realizan. Esta importación la haces de una base, ¿cierto? Desde una empresa base que nosotros tenemos, cada vez que se registra o se monta pues como tal el aplicativo, se monta la base de datos y sobre esta pues se hace se carga toda esta información. Ya acá tenemos todo este mismo proceso de acá arriba, pero ya de manera general, porque era muy desgastante empezar a hacerlo día uno, ¿cierto? Actualizar, luego que cada uno va acá, entonces venimos acá directamente, actualizar todo y él automáticamente hace la actualización sobre todas las bases de datos, copiar todo, la copia sobre todas las bases de datos y contenido todo sobre todas las bases de datos. Para que no tenemos el transformado, porque como les indicaba ahora, es un proceso que solamente realizamos la parte técnica. En la parte de empresas, encontramos, pues, en esta pestaña que nos encontramos, que se llama Empresas, posterior encontramos lo que es crear nueva empresa. Por acá es por donde vamos a crear nuestra empresa, ¿cierto? Le colocamos un nombre, el que ustedes quieran. Entonces, taller server, por ejemplo. Le digo ruta base de datos. Entonces, acá yo despliego y busco dónde quiero almacenar mi base de datos. Comúnmente, lo más recomendable es que siempre se haga pues, donde tengo la instalación. Ya de acuerdo, como les decía ahora, usted puede dirigir y guardar su base de datos en la ruta que ustedes quieran. Venimos acá, Mecano, y siempre se dirige a Mecano Empresas. Le digo crear empresa y él automáticamente me dice que la base de datos se creó con éxito, me pasa a empresas y acá me queda la empresa creada. ¿Valen acá? ¿Qué proceso me falta hacer? Ya el proceso pues como tal de venir acá, hacer la actualización para que esa base de datos me tome todo lo que viene nuevo desde la empresa base que les indicaba ahora. En empresa también podemos verificar cuáles nodos están conectados, empresa, nodos conectados, y acá nos indica quiénes están conectados. Vamos a hacer pues el ejemplo acá, vamos a conectarnos a alguna de estas bases de datos, por ejemplo esta de taller, y verificamos que ahí nos muestra cuáles son los nodos pues como tal que se encuentran conectados. Volvemos acá al server,
empresa, nodos conectados. Como vemos, acá me aparece la conexión que se acabó de registrar con el usuario, de qué manera es, si es local o si es web, y la hora de conexión. Yo acá puedo verificar a qué horas se están conectando a trabajar, ¿cierto? Y quiénes están conectados. Recuerde que todos los procesos que se realizan en el server, nadie puede estar conectado trabajando, o sea, siempre debe ser en un momento que yo pueda trabajar en el server sin que nadie se me vaya a conectar. O por seguridad, como les indicaba ahora, server on lo paso a stop y así cualquiera que trate de conectarse mientras que yo ejecuto procesos en el server no me va a perjudicar el trabajo. Nuevamente vengo y le digo nodos conectados y ya se desapareció la conexión porque yo la cerré. Ven nuevamente, entonces nos ubicamos acá, empresa, y tenemos la opción purgar nodos. Como ustedes saben, cuando se genera mucho problema, cuando se cierran mal los nodos o las conexiones cuando trabajan, porque se bloquea el equipo, porque ya mucho tiempo inactivo y entonces eso genera problemas. Con este purgar nodos lo que hace es que todas esas conexiones que ya han mucho, o sea, que tienen abierto el mecano, pero no trabajan, por ejemplo, un rango de una hora, o sea, ya han inactivo mucho tiempo, al darle purgar nodos, eso lo cierra automáticamente. Con esto evitamos de que como tal que nos cierre todas esas conexiones que nos van a generar problema más adelante para una nueva conexión. Le damos purgar nodos, acá le dice pues solo quedan las conexiones activas. O sea, porque automáticamente aplicaría todo el cierre y solo quedarían las que estén realmente trabajando, que tengan pues como tal un rol de activo, que se estén digitando sobre el sistema. Migrar de Apolo. El mecano tiene la opción de que usted toma una base de datos, una empresa que trabaje en Apolo y se migra toda la información contable, toda la información al mecano. ¿Cómo es el proceso? Vengo acá, empresa, migrar de Apolo, pues anteriormente tuve que haber creado la empresa donde voy a mirar esa información. Le digo migrar a Apolo. En empresa Apolo selecciono la base de datos de Apolo de donde va a tomar esa información. Pues voy a buscar acá, yo acá la tengo en C, Apolo Soft, Apolo W, y selecciono la contabilidad donde va a generar la migración, digamos Albania 5. Y en empresa Mecano, pues ahí busco la empresa que yo acabé de crear, vamos a buscar la que creé Taller Server, Mecano, empresas, y acá busco Taller Server. Hace mucho. Van acá, Taller Server, la selecciono, entonces seleccionamos la empresa desde Apolo, acá nos indica la empresa en Mecano y ya se le da el proceso de migrar la información. Él lo que hace es que toda esa información que tiene en Apolo se pasa a Mecano, ya entramos a la empresa Mecano, hacemos unas últimas configuraciones y verificamos pues como tal la información, los libros. También encontramos dentro de la opción empresa la opción de extractar. Extractar lo que me permite es desde otra base de datos de Mecano poder pasar una estructura. Yo tengo ya mi empresa origen, creo mi empresa destino y lo que hago es seleccionar lo que yo quiero pues como tal, pasar de una base de datos a otra. Entonces, empresa origen, dentro del mismo Mecano, lo que hace es que él me trae las empresas que yo ya tengo creadas, como tal acá donde les mostré ahora, empresas, y me las toma acá, solamente selecciono de dónde va a tomar la información. Vamos, por ejemplo, taller, empresa destino, digamos que la que acaba de crear, Taller Server, ¿cierto? A mí me aparece acá pues porque no he hecho el proceso de actualización que les indiqué ahora. Vamos a seleccionar, por ejemplo, taller nómina. Y usted dice, no, listo, de esta empresa taller voy a pasar la plan de cuentas a esta destino. Automáticamente le digo clic en cuentas y él hace todo el proceso de migración del plan de cuentas que tengo en taller y me lo pasa a taller nómina, al igual que los centros, al igual que los documentos, los terceros, referencias, empleados. Sobre estos campos, por ejemplo, los terceros, que tienen campos de integridad, como son las zonas, como son actividades económicas, etcétera, él también los pasa automáticamente. Al pasar terceros, él previamente pasa esas otras que dependen a terceros y luego migra a terceros. Entonces, digamos que con eso podemos pasar lo que son la estructura fundamentalmente, ya para empezar a digitar información. Referencias y empleados. Si de pronto queremos pasar algo adicional, aparte de lo que ya está configurado acá, pues ya tenemos esta opción de macro, que es un archivo que encontramos dentro del Mecano, la ruta de Mecano, acá macro, y acá pues ya editamos la sentencia, ¿cierto? Una instrucción CL por línea y no dejen líneas en blanco. Digamos que ya sería pues un poco para, en el caso de nosotros los técnicos, que ustedes aparte de lo que está acá configurado, quieran pasar algo adicional que tenga que ver con la estructura dentro del Mecano, ya nosotros por ahí lo realizamos, pero pues para que ustedes sepan
a dónde depende y cómo se podría hacer el proceso. Ya venimos acá a la parte superior en la opción claves, la pestaña claves, y encontramos dos opciones. Cambiar la clave del Mecano Server. Esta es otra opción adicional a la parte que yo les comentaba ahora de supervisor, y si yo reseteo la clave, pues la clave de registro. Digamos que yo acá ya quiero cambiarla y que no sea supervisor, sino que le digo acá y ya coloco pues clave anterior, la que tengo en este momento, supervisor. Clave nueva y confirmar clave nueva, pues la que yo quiero ya para ingresar. Y esto por seguridad, pues para que no vayan a afectar no vayan a ejecutar ninguna opción de las que se tienen en el Mecano Server y que solamente lo haga un usuario administrador. Y la otra es como tal, suele suceder que se les olvida la clave del usuario supervisor y acá desde claves, ubicado desde la empresa, vengo y le digo claves, reiniciar la clave del supervisor. Por eso les decía ahora que es muy bueno que esta clave con la que se ingresa al Mecano Server no la conozca pues si no la usuario administrador, por eso es muy bueno de cambiarla. ¿Por qué? Porque esta opción de reiniciar clave del supervisor, ¿cierto? Vea que si reiniciamos la clave del supervisor, él por defecto, si yo le doy clic acá, me la reinicia esa clave y me la pone admin. Entonces vea que vamos, ya el usuario, de pronto que sepa, puede hacer este proceso e ir a ingresar con supervisor. Y ustedes saben que el usuario supervisor es el usuario maestro dentro del sistema que tiene opción a cualquiera de las funcionalidades. Entonces por ese lado, manejar seguridad. Ya en la parte de registro, es para el registro activar e inactivar el registro del Mecano Server. Acá al activar nos aparece pues inactivo, pero obviamente porque ya tenemos registrado el software, pero si yo lo quiero inactivar, ya le doy acá la licencia, que es la misma que encontramos acá en la parte inferior, y la clave es la clave de registro que yo les mencionaba ahora, que la tiene en el correo gerencial. Ya como tal, en caso tal de que apenas estemos registrando, que sea inactivado porque vamos a hacer un análisis de antivirus y yo voy a volver a abrir el server para registrar, cuando digito la contraseña acá, ingreso, ya lo primero que él me solicita y aparece activo, es la opción de activar registro. Ya digito mi licencia, mi clave, registro y ya pues ingreso a trabajar como tal. Recuerden siempre inactivar registro para opciones como formateo, posterior sacar copia de seguridad, todo este tema. Y para hacer, si van a correr algún análisis de antivirus, cualquier anti-spyware, todo este tema, siempre inactivar registro para que pronto no vaya a afectar el registro del sistema y tenga que hacer un proceso luego para poder volver a registrar. Y en la opción acerca de, es la opción que yo le di F1 y me muestra pues diferente material de apoyo para entender las opciones que se acabaron de explicar y demás sobre el server, ¿cierto? Yo le puedo dar acerca de clic en ayuda o la opción F1. Vamos a darle clic acá y ya que él automáticamente nos abre un material de ayuda, de apoyo sobre las opciones del Mecano Server, posibles errores que se puedan solucionar, como mensaje no hay conexión con la empresa, como las diferentes opciones que también se tienen dentro del Mecano Server. Entonces allí ya pues podemos hacer uso y apoyarnos de acuerdo, aparte de este video, en todo el material que podemos encontrar en la opción acerca de. Ya con esto damos fin a todas las funciones y opciones que se encuentran dentro del Mecano Server.